Queridos hermanos, gracias a Dios le damos por la oportunidad de compartir su palabra, ya que es un privilegio poder compartir su palabra, y damos gracias al Señor porque así nos lo permite. Y estamos en esta ocasión compartiendo algunos salmos. Hoy vamos a hablar del Salmo 4, pero realmente el Salmo 3, el 4 y el 5 y todos los primeros salmos básicamente se tratan de oraciones, pidiendo, clamando al Señor, pero también confiando en lo que Él hará por nosotros. Así tenemos el Salmo 4, dice de la siguiente manera: Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué interesante. El versículo 3 dice: sabed pues que Jehová ha escogido, al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Y el 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Son hermosos salmos que nos enseñan cómo debemos nosotros clamar, orar, presentarnos ante nuestro Dios en diferentes situaciones. El 3 está hablando de una oración matutina y el 4 de una oración vespertina. El 5 nos habla de protección. El Salmo 3, por ejemplo, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Pero el versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El Salmo 5 dice, sus primeros 3 versículos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Noten, el concepto de todos estos salmos es básicamente el mismo, y es la confianza que debemos poner nosotros en nuestro Dios. ¿A quién debemos acudir en diferentes situaciones, en diferentes horas? David sabía que Dios escuchaba sus oraciones y que le respondería. Y es que Dios siempre escucha el clamor de los piadosos que andan en sus caminos. Como dice el versículo 4, el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, hermanos, Dios siempre escucha la oración del que anda en sus caminos. Dios siempre va a poner su oído atento a sus oraciones y a las mías, que andamos en el camino del Señor correctamente. Esta es una oración que estamos viendo aquí. Son oraciones pidiendo alivio en diferentes calamidades. Podemos llamar calamidades, enfermedades, pruebas, situaciones difíciles. ¿A quién acudiremos? ¿A quién acudiremos, mis hermanos? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Pero sin duda,
Con fe hay que acudir a nuestro Dios y Él nos va a escuchar. También a nosotros Dios nos escucha, así como escuchaba David. También a nosotros Dios nos escucha y nos responde cuando a Él lo llamamos y clamamos en oración. Tenga la plena seguridad que Dios nos escucha. El versículo 4 allí dice, temblad y no pequéis, y esto es importante. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y aquí tenemos que hacer un acto. Dios nos escucha. Él responde nuestras oraciones cuando a Él clamamos. Pero nosotros a veces pensamos que Dios no va a escuchar nuestras oraciones porque hemos fallado, porque andamos en pecado, porque tenemos pecados escondidos, porque hay pecados sin confesar. Simplemente, cuando hay pecados sin confesar, no hay comunión con Dios y entonces obviamente Él no escucha las oraciones. No obstante, nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal. Y Dios nos perdonó. Porque nosotros confiamos por fe en su Hijo, en su sacrificio. Dios nos perdonó. Pero si usted siente que sus oraciones no son escuchadas o no son contestadas, si usted siente eso, es porque hay pecados sin confesar. Sería bueno que se analice. Porque el sacrificio de Cristo fue para perdonar nuestros pecados. Pero todos sabemos que nosotros tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y dentro de nuestra naturaleza carnal, todos pecamos. Todos somos pecadores. Y el que diga que no comete pecado, le hace a él mentiroso. Como dice 1 de Juan 1:10. Entonces, si usted siente que sus oraciones no son contestadas, analice su vida. Porque deben haber pecados sin confesar. Y si hay pecados sin confesar, no hay comunión con Dios. En este caso, usted solo tendría que reconocer su pecado, arrepentirse y dejarlo. Y 1 de Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a veces dudamos o a veces cuestionamos a Dios y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos poniendo un obstáculo para que el Señor no escuche nuestras oraciones. Y el obstáculo se llama pecado. Dios nos ama y Él nos escucha y responde, aun cuando sus respuestas no sean las que nosotros queremos. Puede ser no, puede ser aún no, o puede ser afirmativa. Pero a veces queremos que Dios nos responda lo que nosotros queremos y no es así. A veces clamamos a Dios, oramos a Dios, le pedimos protección, le pedimos salud, le pedimos tantas cosas, pero no nos damos cuenta que tenemos pecados sin confesar. Y Él, como dije hace un rato, Él escucha al piadoso. Siempre. Así que nos toca analizar nuestras vidas para ver cómo anda nuestra comunión con el Señor. Analice su problema a la luz de la palabra de Dios, en vez de cuestionar a Dios cuando usted no recibe una respuesta a su oración. Miren el versículo 5, allí, 4:5. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. En el tiempo de David ofrecían sacrificios de animales en el tabernáculo, y esto servía para limpiar los pecados. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, se ofreció como sacrificio vivo
por nuestros pecados, una vez y para siempre. Por eso ya no tenemos que sacrificar animales. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció en sacrificio para perdonar nuestros pecados. El problema de nosotros es que seguimos cometiendo pecados y no los confesamos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio para siempre. El sacrificio que Dios quiere de nosotros en nuestro tiempo es la obediencia. La obediencia a su palabra. Y como dice Romanos, capítulo 12 y versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el sacrificio que el Señor quiere de nosotros hoy en día. Ya no es necesario los animales, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Pero el sacrificio que Él quiere somos nosotros mismos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Significa que nos apartemos de esas cosas, de ese mundo pecaminoso, de esas cosas que le gusta a la carne. Nos apartemos de eso, nos sacrifiquemos y obedezcamos la palabra de Dios. Apartémonos del mundo y seamos obedientes a la palabra de Dios. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer en este tiempo. Recuerden, la obediencia es mejor que los sacrificios. Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel. El versículo 8 nos dice aquí una frase bien importante. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Palabras muy profundas. En paz me acostaré. Si usted está a cuentas con el Señor, si usted confesó sus pecados, usted va a estar en paz con Dios. Usted se puede acostar y dormir tranquilo. Dice aquí, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y como le dije en principio, todos estos salmos primero se relacionan o tratan de la confianza que debemos tener nosotros en nuestro Dios. Pero también aquí, este Salmo 4 nos habla de que no pequemos, que meditemos, ¿sí? Que callemos, que estemos tranquilos, porque la única forma de estar en paz con Dios es vivir una vida piadosa, en obediencia a la palabra de Dios. Ya Cristo se sacrificó. No hay necesidad de más sacrificios, pero somos pecadores. Tenemos que tener bien claro que debemos reconocer nuestros pecados, confesarlos y dejarlos. Y el Señor nos permitirá vivir confiados, dormir tranquilos, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio y siempre va a contestar nuestras oraciones si nosotros estamos a cuenta con Él. Descansa en paz. Viva tranquilo y confíe en nuestro Dios. Que Dios te bendiga.